Internet. Ahí está ya. Ya está grabando. Entonces vamos a compartir. Y aquí podemos ver lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, espero que ya todos vean con claridad estas diapositivas. Bien, entonces la sesión para la clase pasada pues se refirió al origen de las integrales, cómo generábamos volumen a través de estrategias, en este caso de sumas, y obviamente allí aparece pues la sumatoria de Riemann, que pues todos ya lo conocemos, cómo esta se trabaja. Y se vio pues la comparativa entre usar una sumatoria y entre ya una integral definida. Bueno, en este caso nos vamos a referir a las áreas y hay un tipo pues de integrales. Entonces, que se llaman integrales iteradas. Como dice aquí, una integral iterada es una integral evaluada múltiples veces sobre la misma variable. Y aquí aclara, en contraste con una integral múltiple que consiste en un número de integrales evaluadas con respecto a diferentes variables. Entonces, aparentemente es lo mismo, sin embargo, no, hay cierta diferencia. Entonces, la iterada es cuando es de la misma integral, cuando es múltiple, cuando es de diferentes variables. El proceso de integración. Bueno. Vamos a ver entonces aquí en estas diapositivas, empezando desde lo más elemental. Por ejemplo, aquí f de x en xy nos está diciendo que es una derivada, cuya derivada resultó de ser 2xy. Ahora, necesitamos lo contrario, integrar. Entonces, considerando en este caso las estrategias, como estamos hablando de dos variables, hay que decidir cuál de ellas va a aparecer como constante. Se decide que sea y constante y se puede integrar con respecto a x y vemos cómo lo hacemos. Entonces aquí vamos al revés a la derivada. Entonces aquí esta simbología me está diciendo que la función en dos variables x y, cuya integral de esta derivada es la que tenemos representada así. ¿Y qué estamos diciendo al decir que dx? Estamos diciendo que vamos a integrar respecto de la variable x. La otra, como se dijo, se mantiene constante. Y, bien, si mantengo constante y, pues bueno, en primer lugar reemplazamos la función. Aquí está 2xy y que se va a integrar respecto de x, manteniendo y constante. Como se dijo que y es constante, lo puedo sacar de la símbolo de integración y quedar nada más ya con la variable, en este caso, sobre x. Obviamente esto, por ser muy sencillo, lo podemos sacar y si no, se mantiene dentro del símbolo de integración. Todos sabemos que ahora es integrar 2x con respecto a x. Entonces la técnica dice que es x cuadrada sobre 2, lo cual nos produjo x cuadrada, multiplicada por la constante y que temporalmente le estamos dando esa calidad de ser constante. Más por ahí nos han dicho que hay que dejar, o sea, siempre previsto que puede haber una constante o algo de integración. En este caso C, en función de Y, pues es nuestra constante de integración. Entonces quedó finalmente la integración tal como lo tenemos aquí al final. ¿Por qué? Porque Y se dijo que quede como una constante, como si fuese su número, 5x cuadrada, 10x cuadrada, no sé, la que requiriéramos. ¿Sí? Bien, esa es la técnica, el orden, cómo hacer este tipo de integrales, cuando estamos ya hablando de dos variables simultáneamente. Se aplica, pues, el teorema fundamental del cálculo, lo que todos ya sabemos de qué se trata. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una integral
2xy. Y estamos decidiendo, en este caso, que se integre respecto de x. ¿Por qué? Si el límite está aquí, al integrar, x debe estar en función de y para que sea congruente lo que vamos a necesitar. Entonces aquí no puedo decir que si tengo estos límites voy a integrar respecto de y. Eso no es lo correcto. Bueno, entonces aquí significa que sí puedo integrar porque x está en función de y. Entonces x es la variable de integración y y es fija aquí. De tal manera que todos sabemos que esta integral, como estoy haciéndolo respecto a x nada más, es x cuadrada sobre 2 y ahí desaparece este 2. Entonces quedó como x cuadrada y, que es una constante. Ahora, límites de 1 a 2y. Está variando quién? En este caso la variable x. ¿Qué significa entonces? Que si x es mi variable, es la que vamos a sustituir. Lo sustituimos por el límite superior, que es 2y. Como indica aquí que está al cuadrado, pues estará al cuadrado. Y que lo acompaña una y. Luego nos vamos con el límite inferior. X reemplazado por 1 elevado al cuadrado y acompañado con y. Esto 2 por 2 sería 4y. Y luego 4 y cuadrada con y, pues nos va a dar la y cúbica que tenemos allí. Y esto sería menos la y. Entonces aquí es sustituir x por los límites de integración, como decía hace un momento, que debe estar en función de y. Y esto pues es lo que resultó de esa integral. Estas son las técnicas o la estrategia de desarrollo de una integral cuando tenemos dos variables. De manera similar se puede integrar con respecto a y, manteniendo x fija. Estos ambos procedimientos se resumen como sigue. Aquí ya se generaliza lo que acabamos de expresar aquí, en estas dos, en esta y esta. Nos vamos a generalizar. Por ejemplo, aquí tenemos una derivada respecto a las dos funciones, a las dos variables, y diferencial de x. Se está decidiendo que se va a integrar respecto de la variable x. Ahora, nuestros límites están denotados por h1 de y h2 de y, como se decía hace un momento. Al integrar aquí va a aparecer una x, pero esa x lo debo de reemplazar en función de y. Bueno, aquí al desaparecer esta x significa que ya integré, por eso es función de xy. Y esto es la derivada de la función en xy. Esa es la diferencia. Entonces, si ejecutamos la integral, ahora hay que usar los límites. Entonces tenemos los dos límites. ¿Qué significa? Que ya la x que hubiera aparecido aquí, lo voy a reemplazar por la y. ¿Sí? Bien, y esta y que tengo aquí está tal como no se toca. Pero entonces esa y ya quedó, perdón, esa x ya quedó en función de y, que es lo que nos está señalando. Aquí ya lo hicimos con respecto a el límite superior. Aquí está la otra variable. Luego, menos límite inferior. Reemplazamos esa y por h1 de y. Y mantenemos esa y. ¿Qué hemos hecho? Integrar respecto de x. Pero también lo podemos hacer si esa fuera el requerimiento. Aquí Disculpe, ingeniero. así adelante, escucho. ¿Sí? Me comentó el compañero Eric Emanuel López Ruiz si ¿Mm? podría dejarlo entrar a la clase, ya que le pide acceso. Ah, bueno, sí. Gracias. Gracias, gracias. Sí. Déjenme ver, a ver dónde me aparece por acá. Bueno, déjame ver dónde me puedo. A ver si aquí. Ahorita como.
Vamos a ver, aquí está. Ay, a ver si aquí puedo localizarlo. Ujú. Bueno, vamos a ver si por acá, de aquí me salgo. Es que aquí no me da la opción ahorita, donde estoy. ¿Cómo se llama, Eric? ¿Qué? Perdón. Regresar aquí, a ver si no me saca de la presentación. Déjenme ver. Aquí, vamos. Sí, aquí no me aparece la opción ahorita de permitir. Bueno, no lo tengo a la vista. Déjenme ver por dónde. Este, análisis. Bueno, desafortunadamente no tengo ahorita a la vista. En un momento vamos a ver si lo logro. Porque estoy en la pantalla de presentación y aquí, bueno, son los que ya están dentro. Y, bueno, de todas maneras, aquí ya lo tengo apuntado para no agregar. Bueno, regreso, voy a seguir a la presentación. Sí, aquí no lo tengo a la vista la opción de permitir. Bueno, entonces les decía pues que tenemos las dos opciones. Una ya lo hicimos respecto de X aquí, pero también lo puedo hacer respecto de Y según requerimiento para alguien puede ser que le interese la integración respecto de X, adelante. Ahora, si es requerido que sea respecto de Y, también lo podemos hacer. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, ahora nuestras variables van a cambiar. Es decir, ahora, ¿por qué? Porque el orden está cambiando. Quiere decir que aquí estamos integrando en este caso de Y, entonces X debe estar en función, perdón, la Y debe estar en función de X, como lo estamos observando aquí. Voy a ver si me adelanto un poquito. Bueno, aquí es donde, aquí. Es decir, vamos a llegar a esto en un momento. Es un poco donde vamos. Bueno, entonces aquí es simplemente cambiar ahora. ¿Quién dejamos como constante? La X si estamos trabajando respecto de Y. Entonces observan que se reemplazó, aquí era H de 2 de Y, ahora sería G de 2 de Y, que es nuestro límite superior. Y luego el límite inferior lo estamos utilizando aquí y ya quedó entonces la integración respecto de Y. Lo que decía hace un momento, nótese que la variable de integración no puede aparecer en ninguno de los límites de integración. Por ejemplo, aquí yo estoy integrando respecto de, en este caso Y, dice Y de X. Pero ¿qué va a suceder? Que aquí va a aparecer una X, ¿verdad? Al integrar de X va a aparecer una X. Y lo voy a integrar respecto de la misma X. Entonces, no tiene un sentido eso. Por eso, Y va a quedar en función de quién? De otra variable. Aquí sí, pero allí está, en este caso, Y es una constante, mientras que estamos integrando respecto de X. Entonces, si estuviera de 0 a Y, allí sí es correcta llevar esa integral. Bueno, entonces en eso debemos de tener cuidado cuando planteemos este, nuestras integrales. Nos vamos entonces, eso fue, digamos, cómo el orden, cómo podemos trabajar un integral. Por ejemplo, el área de una región plana. Para hallar el área de una región, primero se calculan los puntos de corte, es decir, mis límites.
con respecto a x desde un origen y haciendo obviamente la función que allí sea igual a 0. Y resolviendo entonces la ecuación, el área es igual a la integral definida de la función que tiene como límites de integración los puntos de corte, es decir, definir nuestros límites. Ahora, un concepto de área consiste en determinar la magnitud o el tamaño de una región acotada, es decir, cuánto tiene de área una superficie. Entonces, cuando tenemos una superficie, un área plana, la superficie y el área que coinciden. Pero si tengo un área curva ya en el espacio, entonces esa superficie es lo que cubre pues toda la región que me interesa. Pero, por ejemplo, su dominio en ese caso es muy diferente al que corresponde a la superficie de la función. Eso es lo que generalmente calculamos, la superficie de la función. Bueno, entonces para entender esos conceptos que no es exactamente igual. Seguimos entonces. Considerar una región plana R acotada. Aquí ya estamos diciendo de dónde a dónde. X que sea mayor o igual a y menor o igual a B. Y luego, vean cómo aquí G, Y está en función de X. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un acotamiento y aquí este es el otro, que son lo que llamamos límites. Como se muestra en la figura 1, aquí, esta que tenemos aquí, ahorita vamos a llegar, lo vamos a ir comparando. El área de R está dada por la integral definida. ¿Por qué? Porque ya estamos acotando, estamos diciendo de dónde a dónde y no queda de una manera generalizada. Bueno, entonces, por ejemplo, si vamos a integrar respecto de X, aquí entonces estará esto quedando en función de X. Eso me va a generar G2 menos G1. ¿De dónde está saliendo? Aquí hay un acotamiento, G2, G1. Y luego tenemos aquí también desde A hasta B. Entonces, esta área ya está definida por estas dos funciones y por estos dos extremos también. Entonces, X está variando de A a B y Y está variando desde la función que tenemos superior, G2, a la función G1. Bueno, volviendo otra vez, entonces aquí estamos, ya vieron, está X de X, está en función de los dos límites que son las dos curvas, la inferior y la superior, porque sabemos que de Y de X, ¿qué me va a generar? Área, pero Y está en función de estos límites. Bueno, entonces usando el teorema fundamental del cálculo se puede reescribir el integrando G2 menos G1 como una integral definida. Concretamente, si se considera X fija y Y se deja que varíe desde G1 hasta G2, se puede reescribir entonces. Aquí vimos que Y está entre estos dos límites, lo que acabo de señalar en la figurita, diferencial de Y. Al integrar aquí va a aparecer esa Y. Y Y, ¿de dónde a dónde lo vamos a evaluar? Desde G2 a G1. Que finalmente aquí está representada esta Y. Y eso es lo que estamos integrando respecto a esta variable. Ahora, combinando las dos integrales, se puede expresar el área en la región R mediante una integral literal. Bien, entonces sabemos que de Y de X, ¿qué me está generando? Una diferencial de área. Como me interesa el área total, entonces debo recurrir a las integrales. En este caso son las integrales dobles. Pero aquí necesitamos un orden. Si hemos tomado el orden de Y de X, significa que primero voy a integrar respecto de Y al final con respecto de X. Pero como voy al final
integrar respecto de x, yo necesito o necesitamos encontrar la función en función de la variable x. Y por eso aquí nos obliga a que esta y que va a aparecer esté respecto de x. Aquí ya aparece. ¿Qué se hizo aquí? Ya apareció la y está calculada desde G2, que es la frontera superior, menos la frontera inferior, diferencial de x. ¿Qué hicimos aquí? Dejar entonces, esto está en función de x y esto está en función de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Integrar ahora respecto de x y ya vamos a obtener un valor para el cuánto vale o cuánto mide esa área. Pero vean el orden en el que tenemos que ir trabajando. Aquí no es de manera arbitraria, sino es como siempre relacionando los límites que correspondan. ¿Verdad? Bien, basado obviamente en estas, por ejemplo, en esta ilustración. Aquí entonces tenemos que aprender a utilizar franjas. Por ejemplo, el caso de una franja verticalmente simple. La región está limitada o acotada por, bueno, aquí es donde viene la estrategia de identificar bien los límites. De acuerdo a esta gráfica, observamos que x es mayor o igual a A y menor o igual a el otro extremo B. Bueno, eso es muy común ya de lo que han visto. Si se trataba, por ejemplo, de pues una línea, pero ahora es área. Ahora la y, ¿de dónde a dónde varía? Observamos que tiene como límite superior la G2 y como límite inferior G1. Entonces y está variando, o sería mayor o igual a G1, pero menor o igual a G2. Y aquí está nuestra franja, que se le llama franja verticalmente simple. Entonces esto que estamos representando aquí es justo lo que habíamos llegado hace un momento aquí. Aquí estamos ahora. Y vean, entonces, aquí delta X es nuestro pequeño tramo en la dirección X y lo estamos denotando ya como una diferencial de X. Como hemos tomado una franja vertical, este debe ser el orden de X, de Y, de X, por ser franja verticalmente simple. ¿Esto qué me significa? Que voy a integrar Y, pero debe estar en función de la variable X. Y una vez que ya, así como veíamos, ya una vez que integro, aquí va a aparecer una Y, pero va a quedar como G2 menos G1 en función de X. Después va a aparecer una X, aquí al integrar, y entonces vamos a tener una función todo en X, pero X está variando de A a B, y eso me va a permitir conocer esta área que tenemos aquí. El decir, bueno, cuando A valga tanto y B valga tanto, el área tiene un área de tantas unidades cuadradas. Otra opción, no nada más la vertical, franja horizontalmente simple. Ahora tenemos aquí una frontera, aquí otra. Ahora Y está variando de C hasta D, mientras que X está variando entre estas dos fronteras. Vemos entonces, Y, como se dijo, varía de C hasta D. Pero ahora la X es mayor o igual a esta frontera, pero menor o igual a esta frontera. Esto me lleva entonces, ahora vean cómo cambió el orden de integración. Ahora debo tener de X, luego de Y, en este orden. ¿Por qué? Porque vamos a integrar primero respecto de X, quedando en función de Y. Y cuando ya hemos concluido la integración respecto de X, sustituyéndolo con respecto a Y, vamos a tener todas las variables en función de Y.
se integra esa función que quedó en términos de y, se integra y luego ya lo reemplazamos por esas y's que resulten por c y d. Y entonces vamos a tener, ahora sí, la otra opción de integración. Entonces no siempre va a ser dy de x, ni siempre de x de y, sino va a ser de acuerdo a qué tipo de franja vamos a usar, o bien cuando un problema se me hace más sencillo, porque eso es lo que buscamos siempre, que no sean complejos o que no se vuelvan complejos los problemas. Entonces aquí nos están dando dos opciones, que tomemos franja verticalmente simple o bien horizontalmente simple, y este es el orden de integración que debemos sustituir. Aquí, por ejemplo, pues es muy común esto. Área de una región rectangular, pues sabemos que en este caso, pues es algo rectangular. Los límites son sumamente sencillos, ¿verdad? Tanto para X y para Y. Entonces se va a ir de una manera muy dependiendo. Puedo tomar franja vertical u horizontal y lo planteamos como lo indica aquí esta técnica. Ese sería cómo realizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Hallar, por ejemplo, el área por medio de una integral iterada. Bueno, aquí hay que ver qué región nos interesa. Bueno, ¿cómo lo vamos a denotar? Con la determinación de los límites. ¿De dónde a dónde me interesa? Desde x, que sea pi sobre 4. Aquí está pi sobre 4. Pero que sea menor o igual hasta 5 pi sobre 4. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí termina. Incluye nada más el área que está sombreada. Aquí es, digamos, 4 cuartos de pi. Aquí serían 5 cuartos de pi. Tomando, obviamente, bueno, ahorita vemos. Estos son los límites. Eso sería respecto de la horizontal. Ahora respecto de la vertical. Y está variando donde toca las dos funciones. Vemos que aquí esta corresponde a quién, a Y, en este caso, aquí está Y, aquí está, es esta. Esta es la franja superior y la inferior. Quiere decir entonces que Y va a ser mayor o igual a esta función y menor o igual a esta función. Entonces ya tenemos denotado e identificado. Como es franja verticalmente simple, entonces el orden debe quedar como dy de x. Entonces aquí vamos a integrar, va a aparecer una y que va a ser reemplazada por seno de x menos coseno de x. Están en función de x. Bien, eso me permite ahora integrar, aquí va a aparecer una x que va a estar reemplazada por los límites que ya obtuvimos respecto de y ya x se integrará y se llegará a una expresión que me va a dar el área que tenemos aquí. Entonces, ese es el orden si se ha decidido una franja vertical. Bien, entonces, como veíamos hace un ratito, también se puede decidir que sea horizontal. Entonces, tendría que modificarse aquí la franja, modificarse el orden de los límites, es decir, si fuera horizontal, se va para acá x de x y se va para acá y. Pero luego estos límites también tienen que reordenarse para que correspondan a cada una de las variables. Entonces no es nada más aquí, sino que es también los límites, para no dejar de manera incorrecta el planteamiento. O sea, los límites que sean de x para x y los que sean de y deben ser para y. No hay que perder de vista eso porque eso nos lleva a errores muy graves. Otra área como la que tenemos a la vista.
Aquí están las dos opciones. En este caso, el primero es una franja horizontalmente simple. Esto me está indicando que primero vamos a integrar respecto de X y luego respecto de Y. Bien, pero ahora hay que identificar bien los límites. Nos vamos con X. Entonces, bien, veamos el primero. Y estamos revisando o viendo que va a ser mayor o igual a 0, pero menor o igual a 2. Es decir, Y está variando desde aquí hasta este punto. ¿Cuál es el valor mayor? 2. Pero su variación va siendo, cuando X igual a 0 está aquí. Perdón, sí. Cuando X es igual a 0 está aquí. ¿Verdad? Cuando X, entonces Y está con el recorrido que estamos haciendo en X, hasta aquí, cuando estamos en X igual a 4, Y vale 2. Entonces, ¿por qué? Porque esta es nuestra función que tenemos. Entonces, aquí vale, aquí le doy 4, aquí debe ser Y cuadrada raíz y nos va a dar precisamente 2. Bueno, entonces aquí es donde va pues el orden de integración, como ya comentaba, de X, de Y. ¿De quiénes va? Aquí entonces X va a quedar en función de Y, ¿verdad? ¿Y de dónde a dónde está variando Y? Desde 4, desde el límite inferior que es Y cuadrada, hasta, en este caso, está variando, perdón, la X está variando de Y cuadrada hasta 4. Pero la Y está variando en cuanto a Y, que va a ser nuestra integral que vamos a tener al final, va a ser Y de 0 a 2. Y eso me va a permitir encontrar el área que tiene bajo esta curva. Entonces, siempre debemos terminar con los valores constantes. ¿Y a quién pertenecen esos valores constantes? A una de las dos variables. Bueno, en este caso fue para Y. Entonces debo integrar al final respecto de Y. ¿Esto qué me está indicando? Que primero vamos a integrar la integral interna, esto que estoy señalando ahorita. Y al final, lo que quedó con el extremo. Bien, eso sería un planteamiento. El otro, como decía un momento, no necesariamente tiene que ser horizontal o vertical. Volvemos otra vez a replantear el problema, definimos límites. Ahora estamos diciendo que vamos a tomar una franja verticalmente simple. Significa que primero vamos a integrar respecto de X y luego respecto de Y. Bien. Entonces, quiere decir que debo definir bien los límites de X de Y en función de X. Y entonces aquí hay que definirlos bien. De tal manera que observamos que X se mantiene, tal como, bueno, aquí estaba en función de Y. Aquí ya la X es la que está quedando en función de estos valores, porque es con ella con lo que vamos a integrar al final. Entonces X de 0 a 4 ya se observó, pero ahora Y lo vamos a dejar en función de X. ¿Dónde lo voy a obtener? De la función. ¿Sí? Entonces me interesa Y, pues voy a sacar su raíz y aquí está. ¿Y de dónde a dónde? De 0 hasta este límite. Eso nos lleva entonces de Y de X. Y entonces ya nos quedó de 0 a raíz de X. Aquí está. Y luego X de 0 hasta 4. Y ahí tenemos bien planteada nuestra integral. Entonces aquí ya no nos resta más que desarrollarla y ya sabremos cuál es el valor que tiene esta área. Bueno, pues ya esos son situaciones que al menos considero que ya sabemos hacer, integrar. Por ejemplo, integrar esto, como les decía, aquí va a aparecer una y lo integro, lo sustituyo de 0 de raíz de X
y ya quedó en función de x. Luego, esto que nos quedó de la variable x, integro ahora respecto de x, y luego ya venga su sustitución de sus límites, e inmediatamente tengo el valor de esta área. Se puede probar que estas dos integrales siempre me van a dar lo mismo. Aquí pues podemos representar, según aquí estamos en el orden de y de x. Entonces, ¿qué es lo que si ya se decidió este orden, hay que ver de dónde a dónde varía x, pero en función, perdón, y, porque aquí va a aparecer una y debe ser reemplazada en función de x. Entonces, por ejemplo, esa y va a estar variando desde, en este caso, aquí el límite superior va a ser 1, y cuando esté aquí, pues va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando x sea 0, 0 sobre 2 me va a dar 0. Bueno, conforme x va variando, la y, ¿qué le va pasando? Se va acortando, acortando, acortando hasta ser 0 en este punto. Bien, pero también observamos la x, ¿de dónde a dónde está variando? Pues aquí tenemos punto 1 hasta que llega a dónde empieza de 0 a 2. Y entonces ya tenemos preparada la integral y eso me va a permitir encontrar el área que tenemos ahí sombreada. Como vemos que es un triángulo, pues es muy sencillo probar que de aquí tenemos un valor de 1 y en el horizontal hay 2. Entonces base por altura sobre 2 y vamos a encontrar que el área es precisamente 1. ¿Cómo? Desarrollando esta integral. Bueno, es para ir probando efectivamente la doble integral, que es algo muy sencillo, ojalá lo realicen. Aquí pues podemos tener alguna función, aquí habría que identificar cuál área me interesa, la de arriba o la de abajo, porque la función de la frontera es esta, que es la que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a los límites, se identifica a cuál corresponde y si a la superficie inferior o a la superficie superior. Aquí, por ejemplo, observamos, aquí sí está acotada totalmente. ¿Y qué tenemos que hacer? Trazar una franja vertical o una horizontal. La función, o sea, el área que nos corresponde, ¿dónde está? De que y es igual a x cuadrada más 2. ¿A quién corresponde? A esta. Entonces, aquí estarían los límites inferior de y el límite superior de y. O bien, si fuera franja horizontal, límite inferior, y aquí estaría el límite inferior, superior, y aquí estaría el inferior. Bueno, entonces aquí está el área, está acotada por estas dos funciones. Por ejemplo, y igual a x más 2, ¿quién es? Esta recta. Entonces de allí, para representar la integral, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que comentaba hace un ratito, que el límite inferior de y, ¿quiénes va a ser si agarro una franja horizontal? La inferior va a ser la función que es x más 2, sería su límite inferior. A ver, sí, así es. Aquí, su límite superior sería aquí, lo de la recta. Desde y igual a x más 2 como límite superior, y esta corresponde al límite inferior. Entonces, cualquier par de puntos, y me dan una altura y. Y entonces, allí salen los límites para plantear la integral que me va a resolver el cálculo de esta área. Bueno, veamos algún ejemplo. Utilizar una integral iterada para hallar el área de la región indicada en la siguiente gráfica. Aquí pues ya no nos dio tiempo de capturar, pero lo representamos. La función es y es igual a 1 entre raíz de x menos 1. Y nos indican que el área que nos interesa es de 2
a 5 en la dirección X. Y que aquí está en la parte superior acotada esta área por una función que es Y es igual a 1 entre raíz de X. Ese es el problema original, tal como... Bien, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, tenemos la libertad. Como dice aquí, como se puede observar en la figura, se tiene la libertad de elegir franja vertical u horizontal para plantear las derivadas. En este caso ya se eligió, de acuerdo a la figura, ya se eligió la franja vertical. Entonces el área será, bueno, entonces aquí nos dan el problema sí. Pero ahora tenemos que nosotros identificar los límites. Bueno, para X está muy sencillo porque vemos que nos interesa de 2 hasta 5. Aquí está su intervalo de valores de X. Pero ahora aquí tenemos una función. Y es mayor o igual, en este caso, como estamos a partir del eje X hacia arriba, entonces aquí su frontera sería de Y, sería 0. Pero menor o igual a lo que hay aquí arriba. ¿Quién? La función de esta curva. Entonces sus límites están pues ya identificados aquí, los de Y. Bien, una vez que están identificados, ya procedemos a plantear la integral. Está bien. Como se trata de franja vertical, entonces va a ser de Y de X, por lo que acabamos de exponer. De tal manera que ya vimos que Y varía de 0 hasta 1 entre raíz de X menos 1. Y luego vimos que X variaba de 0 a 5. Ya está planteada la integral. ¿Qué vamos a hacer? Integrar la integral interna, es decir, esto que estoy señalando. Al integrar Y, aparece esta Y. ¿Qué límites tiene Y? 0 a 1 entre raíz de X menos 1, diferencial de X. Aquí ya que hicimos, esta Y ya lo sustituimos, ya apareció, como el límite inferior es 0 y no tenemos ningún otro valor, pues automáticamente el límite inferior se volvió 0. Nos quedó nada más el superior. Pero ahora vean, ya está en función de X y ya podemos entonces ejecutar la integral. Ejecutamos la integral con respecto a esta variable. Ya está la integral y tenemos sus límites. Integramos, ya vamos por los límites. Cuando X es igual a 5 está aquí. Cuando X es igual a 2 está aquí. Y ya resultó que es 4 menos 2. Entonces esa área que estamos calculando, esto de aquí, tiene un área de 2 unidades cuadradas a través de franja vertical. Ahí está. Si ahora lo hacemos tomando franja horizontal, vean, ya inmediatamente yo creo que se dan cuenta. El trabajo aumenta. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, definir, porque como esta función, no, en la parte de abajo, en esta región, si fuera todo, pues bueno, iríamos bajo toda el área, pero aquí está acotada en una región nada más. ¿Qué es lo que se hizo? Aquí llegamos, hicimos variar a X de 2 a 5. Pero en ese punto, cuando X vale 5, ¿cuánto vale Y? Entonces, eso es lo que calculamos aquí en la función. Si, por ejemplo, aquí vale 5, 5 menos 1 sería 4. Raíz de 4 es 2. Entonces, aquí, en este punto, Y vale 1/2. ¿Sí? Aquí está. Pero en este punto. Pero de allí hacia abajo vale 1/2. ¿Y qué se generó? Un rectángulo como el que estamos aquí, que estoy señalando, este.
Bien, ese rectángulo es la primera parte de la integración, es decir, estamos agarrando nada más aquí esta diferencial, vean aquí hay una franja horizontal, pero que va a llegar de 0 hasta 1/2 de y. ¿Por qué? Porque luego ahí hay un cambio. Hay una pequeña área 2, que es la que se está señalando aquí, muy pequeñita, bueno, falta un poquito de amplitud de la gráfica, pero ahí está. Entonces, tenemos que trabajar primero como área 1, área 2. Vean, aquí está área 1, área 2. ¿Cuáles son sus límites del área 1? X varía de 2 hasta 5, o sea, X mayor o igual a 2 y menor o igual a 5. Y en esa misma área, estamos hablando del área 1, llevaría de 0 hasta 1/2, lo que habíamos calculado hace un momento. Hasta aquí vale 1/2. Entonces, estamos trabajando pues con 2, vamos a ponerla, a conectarnos a la corriente para que no baje la pila. Vamos a ver un segundito. Me está dando aviso. Bueno, ahora sí. Bien. Vamos a tomar un poquito de agua para la garganta. Continúo entonces, retomando donde íbamos. Entonces aquí se corresponde al área 1. Límites. Como es franja horizontal, va a ser de x de y. Entonces, quiere decir que x varía de 2 a 5. Aquí pues son límites definidos, numéricos, no hay ningún problema. Y quedamos que en y varía de 0 a 1/2. Ya tenemos planteada la primera área. Más, ahora nos vamos a lo que se llama el área 2. En el área 2, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que ya X está variando de 2, otra vez, hasta, en este caso estamos hablando, sí, de X, que está en función desde 2, pero luego aquí tenemos otro valor, ¿sí? Es decir, menor o igual a 1 más 1/2 más 1 sobre y cuadrada. Es decir, aquí tenemos que dejar estos límites ahora por ser franja horizontal. Y ahora, ¿cuánto vale la y? Pues es lo que ya vimos aquí. Varía desde 1/2, que es el punto de partida, aquí, hasta menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque hasta aquí, cuando x vale 2, ¿qué sucede? Que y vale ¿cuánto? 2 menos 1, ¿sí? Es 1. Raíz de 1 es 1. 1 entre 1. Y entonces cuando estamos aquí, y vale 1. Y cuando estamos aquí, y vale 1/2. ¿Sí? Pero como x tiene que estar en función, en este caso, de un extremo, de ese valor constante, pero también respecto de y. ¿Para qué? Para que pueda integrar aquí, ejecutar esa integral. Bueno, entonces aquí igual es, aquí sería desde los límites. Aquí ahora sí se omitió aquí, debe ser de x de y también, porque es la misma de franja horizontal, ¿sí? Entonces aquí tenemos los límites, estos que tenemos aquí. ¿Para quién? Entonces integrando esto sería respecto de x, estamos diciendo que vale de 2 a 1 más y cuadrada. Esa sería la d para dx. Y luego para dy va a ser desde y igual a 1/2 y hasta 1. Ejecutamos entonces las dos integrales, ya están planteadas. Ejecutamos la primera y ya quedó entonces esto en función de y. Igual, ejecutamos esta
Aquí está la X, lo reemplazamos por los límites, y aquí está. Seguimos, y ya se simplificaron estas integrales al reemplazarlas. Aquí ya nos quedó como 3 diferencial de Y, más esta integral que tenemos aquí, nos está quedando como y cuadrada menos 1 diferencial de y. Aquí ya son un poquito de pasos algebraicos. ¿Por qué? Porque es reemplazar x por estos dos límites. Eso ya no lo hicimos, pero es esto a lo que se va a llegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Integrar respecto de y. Aparece una y que está multiplicado por 3. Límites de 0 a 1 medio. Más la siguiente integral, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Y por sus límites. Reemplazamos todas estas donde aparezca y, y encontramos que efectivamente nos da 2 unidades cuadradas. 2 centímetros cuadrados, 2 metros cuadrados, 2 pies. Cuando ya se sepa las unidades, sabremos de qué tipo de unidad estamos hablando. ¿Cuál es entonces lo que ya observaron? Sin duda que el método este orden de franja, ¿qué sucedió? Simplificó el problema. Mientras que al agarrar franja horizontal, nos hizo trabajar mucho más, ¿verdad? Y eso, pues muchas veces podemos cometer algún error, alguna apreciación, etcétera. Pero es mucho más trabajo. Entonces, sin duda, ya todos dicen, pues entonces vale la pena conocer lo que se dijo hace un momento, el tipo de franjas, esto, ¿verdad? ¿Cuándo me conviene una? ¿Cuándo me conviene otra? Es decir, que los problemas no los hagamos complejos, sino que se hagan lo más sencillo posible. Haya sencillez, claridad, eso es lo que buscamos. Eso era lo que hoy, jóvenes, quería compartir con ustedes en cuanto a lo que es la integración. Y pues concluyo, dejo de compartir. Cierro esto. Muy bien. Bien, entonces, con esto, si no hay algún comentario, jóvenes, si no estaban todos conectados al inicio, bueno, aquí no me aparece el de alguien, si alguien estuviera todavía para darle ingreso. Porque es muy importante, jóvenes, que siempre ingresen por la vía de la plataforma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de esta, yo creo que, no sé si ya lo comenté, pero a través de esta vía es que la institución nos verifica nuestras evidencias. Por ejemplo, hoy, que entramos a la clase de hoy, e inclusive en la grabación queda qué se trató. Y eso, pues, es lo que, por eso la recomendación. Entremos todos por la vía de oficial, que es la plataforma. Tratemos de entrar en tiempo y, pues, claro, hay situaciones en que a veces internet o algún medio electrónico nos falla, pero esperemos que no sea con mucha frecuencia. ¿Para qué? Porque hay un conteo también de tiempos. ¿Cuántas veces entra un alumno? ¿Cuántas veces entra un maestro? Y hay un seguimiento también en el uso de este medio, que es el oficial. Entonces, la invitación para que todos estemos trabajando hasta lo mayor posible sobre este medio. Si no hay algún comentario, entonces estaremos, creo que la siguiente reunión sería regresando, ¿no? De esta semana que viene. Y ya tendremos allí yo organizado el material con el que vamos a continuar desarrollando este curso. Bien, entonces en primer lugar voy a
detener la grabación y este